Cada quien es libre de pensar como quiera, pero no de comentar lo que no es. Un poquito de información reforzará el conocimiento de la historia. Con tal, el que tiene la información tiene el poder. Comencemos esta serie de micros informativos con los inicios de la producción petrolera en Venezuela. El petróleo en el siglo XX permitió que un país rural, atrasado y analfabeta, se despertara a la modernidad. No por arte de magia, sino por el esfuerzo de muchos. Teníamos una situación geográfica privilegiada y una de las reservas naturales capaces de producir inmensas cantidades de energía, producto de los yacimientos de petróleo y del potencial de generación de energía eléctrica. Eso lo entendieron muchos en los inicios, con las fallas propias de quienes se iniciaban en el liderazgo. Lograron que en muy breve plazo Venezuela apareciera en el firmamento del petróleo y que los recursos provenientes de su explotación iniciaran un periodo de progreso. La industria petrolera privada en Venezuela rápidamente convirtió a nuestro país en el primer explotador de petróleo en el mundo. La realidad de la bonanza petrolera permitió que un país atrasado iniciara la confrontación con el desarrollo y aparecieran las oportunidades para la gente a través de la formación personal con la masificación de la educación. Sin embargo, en paralelo con el crecimiento de la democracia y de conformidad con la tesis política del momento, auspiciadas por quienes no habían conocido maneras de actuar distintas a las que pudieran estar en boga en los países subdesarrollados, permearon en los políticos apasionados las ideas de izquierda, unida a las realidades de nuestro subdesarrollo económico, político e intelectual. El progreso de nuestra industria petrolera desde las iniciativas de principios del siglo XX, acompañado del crecimiento gigantesco de nuestra potencia como productor de petróleo, comenzó a deslumbrar a nuestros gobernantes, quienes vieron el desideratum en la propiedad de la operación misma del petróleo, sin que verdaderamente evaluaran los riesgos que debieron haber presentido al identificarse como y decir ser mediadores e intermediarios en los deseos y aspiraciones de la gente, sin verdaderamente haber tomado en cuenta las circunstancias propias de nuestra realidad política y social y de nuestra inmadurez como país, con todo y el respeto que se le tuvo a la PDVSA del siglo XX, que permitió que escalara a los más altos niveles de éxito en cuanto a su comparación con lo más granado del mundo petrolero. Las circunstancias, las aspiraciones personales y la política y la falta de un plan ordenado de su desarrollo, añadidas a la permisividad en cuanto a las aspiraciones de los distintos grupos políticos y sus tendencias de izquierda, con los enfoques populistas esgrimados para lograr los votos, sin que se hubiera llevado a cabo la cruzada educativa necesaria para convencer a la gente en cuanto a la inconveniencia para ellos de que se asumieran los riesgos relativos a la estatización, permitieron que calladamente se fueran creando las bases fisiológicas para un manejo cada vez más peligroso de nuestras principales riquezas. El siglo XX marcó el nacimiento, el desarrollo y la declinación de nuestra industria petrolera. Una serie de acciones sin continuidad en el tiempo que solo respondieron por necesidad a los errores de nuestros gobernantes. Abrieron el compás gracias a una desenfrenada orgía de altos precios para que desembocara en el epitafio de un siglo de éxitos a pesar de los errores. Las nuevas realidades geopolíticas del petróleo y las nuevas acciones durante los últimos 15 años marcaron nuestro potencial epitafio. Aquí yace el proyecto de un país que pudo ser. Cada quien es libre de pensar como quiera, pero no de comentar lo que no es. Un poquito de información reforzará el conocimiento de la historia. Con tal, el que tiene la información tiene el poder. Preproducción, Producciones Newell.
Montaje Jorge Urdaneta. Narración y producción Ronald Porras.